Buenas noches. Empiezo leyendo una cita de Luigi Giussani, del autor que tenemos esta noche. La solución de los problemas que la vida plantea cada día no llega afrontando directamente los problemas, sino profundizando en la naturaleza del sujeto que los afronta. Es una cita, de Luigi Giussani, fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación, que en 1954 decidió abandonar una meteórica carrera muy prometedora como teólogo para irse a dar clases de religión a un instituto público. Lo hizo por una serie de encuentros casuales a los que decidió darle crédito. Por ejemplo, uno de los que él mismo contó a menudo fue un encuentro fortuito en un vagón de tren donde coincidió con unos chavales, empezaron a hablar y en estos encuentros él se da cuenta de que en la Italia de los años 50, supuestamente católica por naturaleza, los jóvenes efectivamente seguían yendo a la parroquia, seguían participando de la vida de la Iglesia, de los sacramentos, pero él enseguida detectó que aquella fe ya estaba vacía, que no tenía nada que ver con su vida, que lo que a aquellos chicos les interesaba en la vida iba por un lado y esa fe que habían heredado iba por otro, y iban en paralelo, no se tocaban. Y le dolió, se dolió tanto que renunció a esta carrera que tenía por delante y se fue al Liceo Berchet a proponer, como él describe ahora sí en este libro, el verdadero cristianismo, ¿no? Cuando él identifica que ya se estaba quedando en cristiandad, en meras formas, y él lo que quería proponer era lo que era para él en la vida, que era una presencia, como él dice, cargada de significado y de propuesta para la vida de los hombres. Y el hecho de que la cosa sucede es que empiezan a seguirle. Doy un salto en el tiempo, ya llego al año del libro que nos ocupa, 1968, el año de la crisis. De ahí la cita con la que empezaba sobre la resolución de los problemas. ¿No? En este libro nos encontramos con don Giussani, que se reúne con esos jóvenes que le habían seguido, que se han quedado reducidos a la mitad, ¿no? En Europa ha estallado la revolución del 68, que propone el ideal de la liberación, y los jóvenes se van detrás, ¿no? Y de hecho la mitad de sus jóvenes se van detrás. Y leí esta cita al empezar porque a veces, en un contexto como el actual, donde estamos sacudidos de crisis diversas de todo tipo y en todas partes, podríamos vernos tentados de abrir este libro buscando como una especie de manual para resolver crisis, ¿no? Porque de hecho una cosa preciosa que sucede en este libro es que en estos años convulsos surge la identidad del movimiento, surge el nombre de Comunión y Liberación. Pero don Giussani no reacciona en contra del ideal del 68, sino que va al fondo del corazón de esos chavales que se han ido. Y parece que los comprende, parece que entiende su corazón, parece que capta que estos chavales a lo mejor han reconocido que ese ideal que les han propuesto era más fascinante, más inmediato, más rápido, que resolvía más eficazmente su ansia de libertad. Y por eso se iban. Y también profundiza y empieza a ser crítico y empieza a valorar que quizá la respuesta de la Iglesia no había estado a la altura. Quizá la propuesta de la tradición católica no respondía realmente, no había tomado en serio el deseo de estos chavales. Y por último, desafía también a los que tiene delante, ¿no? A estos que se han quedado con él. Y él no les da consuelo, ni siquiera intenta retenerlos, sino que les desafía para que hagan verdaderas sus razones para seguir. Dice Davide Prosperi en el prólogo que Giussani no cede a una actitud nostálgica o sombría, sino que vibra en él la urgencia de leer los signos de los tiempos y la exigencia de volver al origen del cristianismo. Es casi inevitable pensar en una escena del Evangelio donde Jesús también se queda solo, con los 12, que además se quedan bastante perplejos, y él, sin paños calientes, les desafía: ¿acaso vosotros también queréis marcharos? La respuesta de Giussani a la revolución del 68 es un desafío a una revolución de la persona, a una revolución de nosotros mismos, a una revolución de verificar lo que verdaderamente nos hace libres. Y es en esa aventura de la verificación en la que nos adentramos esta noche.
Me acompaña para ello don Alfonso Carrasco, obispo de Lugo. Don Alfonso estudió ya secundaria en el seminario de Mondoñedo, un dato que me ha llamado la atención, quizá profético. Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Mondoñedo el 8 de abril de 1985, por lo tanto, la semana que viene es su 40 aniversario de sacerdocio. Estudió en la Universidad de Friburgo, donde se licenció y se doctoró en teología. Desde 1992 fue profesor de teología en la Facultad de San Dámaso de Madrid hasta su ordenación episcopal como obispo de Lugo en 2008. Actualmente es presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura y es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española desde marzo de 2020. Nos acompaña también, aunque virtualmente, por desgracia y también para su dolor, porque se ha resistido hasta última hora, no ha cedido a la realidad. Han operado a la mujer de Robbie Ronsa de una operación de cadera y en los últimos días se ha complicado y se ha tenido que quedar con gran dolor, como ahora veremos. Os lo presento brevemente y hemos grabado su intervención que ahora veremos juntos. Robbie Ronsa estudió en la Universidad Católica de Milán en 1965 y es testigo directo de lo que narra este libro, ¿no? Él es de los que se quedaron allí en el Centro Peguy y fue testigo de estas palabras que podemos leer en este libro. Es uno de los fundadores del Meeting de Rimini, del que fue portavoz entre 1989 y 2005, y también participó en la fundación de la editorial Jacabuk en Milán, donde tiene editados varios libros, del que destaco el que tiene editado Ediciones Encuentro en español, una larga entrevista con don Giussani titulado El movimiento de comunión y liberación. Directamente ahora vamos a ver el vídeo con el testimonio de Robbie Ronsa, que nos plantea un contexto que nos permitirá hacernos a la idea de dónde estamos, ¿no? De en qué momento está don Giussani en este libro y de dónde nacen esas palabras. Antes que todo, quería saludar a todos los que se encuentran allá. Lamentablemente no he podido estar junto a vosotros. Lo siento mucho y les saludo a todos con gran cariño. Y ahora voy a hacer mi intervención en italiano porque hace mucho tiempo que no hablo español y me faltarían las palabras en cualquier momento. Aquí es mi intervenzione. Questo libro è di straordinaria importanza per la storia di CL e in fondo anche della Chiesa del nostro tempo, perché la raccolta di lezioni di cui consiste è nel suo insieme il principale documento del periodo cruciale in cui Don Giussani prende atto che gli è nato tra le mani, come sempre ricordava senza che lo volesse, un movimento ecclesiale e decide di delinearne sistematicamente l'essenza, gli elementi caratteristici, insomma quello che poi verrà definito il suo carisma. L'essenza, leggendole, a noi che le ascoltammo di persona, risuonano nelle orecchie il suono e gli accenti di Don Giussani. Anche però chi non ha avuto questa grazia ne può sentire ugualmente la chiarezza, la passione e il vigore. Ritengo perciò che sia stato molto opportuno ripubblicarle adesso come punto di partenza per ripresentare e riproporre Don Giussani e la sua opera nel nuovo frangente storico in cui la Chiesa e noi tutti ci troviamo. Con Luigi Giussani si compie, a mio avviso, l'arco di grandi teologi, da John Henry Newman a Romano Guardini, a De Lubac, a von Balthasar, Ratzinger e infine a Giussani, appunto, che tra la fine del secolo XIX e la fine del XX, riaffermando il rapporto necessario tra ragione e fede e rivalorizzando i padri della Chiesa, ripropongono Cristo nella modernità. Oltre a dare un contributo sostanziale a tale processo, Don Giussani ci ha aggiunto di suo il metodo per comunicarlo all'uomo contemporaneo. Don Giussani ha cominciato la sua opera missionaria recuperando nel 1954 e rianimando a Milano e nella sua diocesi una struttura, Gioventù Studentesca, GS, che l'Azione Cattolica, l'organizzazione ufficiale della Chiesa per i laici, aveva pensato come proprio strumento di presenza nelle scuole medie superiori, i licei e istituti tecnici, ma che fino ad allora aveva avuto ben poco sviluppo.
Secondo Don Giussani, e penso avesse ragione, quella che egli proponeva di vivere in GS altro non era che un'esperienza di comunione cristiana in quanto tale, senza niente di aggiunto, qualcosa quindi che non aveva niente di specifico nel senso riduttivo della parola. Ciò nonostante, nel contesto della Chiesa e dell'azione cattolica di quell'epoca, ciò finiva per diventare qualcosa di specifico, finiva appunto di essere un movimento. A questo punto insistevamo allora noi suoi amici riuniti ancora, insistevamo noi suoi amici, era meglio prendere atto di tale stato di cose, non limitarci semplicemente in un club come lo Charpegui o il Guernica, come nella mia città di Varese, natale di Varese, ma riconoscendoci insomma come movimento e darci perciò un nome che poi, come è noto, sarà infine Comunione e Liberazione. Don Giussani si decise quindi ad accettare solo di malavoglia tale stato di cose, ma con la riserva che se la Chiesa in quanto tale dovesse infine condividere ciò che affermiamo, dovremmo sciogliere il nostro movimento perché esso sarebbe diventato inutile. È precisamente questo il periodo in cui si situano gli incontri nei quali Don Giussani tiene le lezioni raccolte nel volume di questa sera siamo qui a presentare. È il biennio 68-70, cruciale per la gente del movimento, che si chiamerà CL, a causa del sommarsi l'uno sull'altra di due crisi, quella della gioventù universitaria dell'Europa già allora democratica, il cui più noto episodio è il Maggio francese, ma che in effetti inizia a Milano, in Italia, con l'occupazione dell'Università Cattolica, nell'autunno del 67. Quindi questo è la prima crisi. La seconda crisi è quella interna del movimento stesso, i cui membri allora adulti erano per lo più studenti o giovani docenti in tale università. Per quel che ci riguarda, in quel biennio, quando Don Giussani dice le cose raccolte in questo libro, non c'è più GS, intendo GS con Don Giussani, e non c'è ancora CL. Come punto di raccolta e di riferimento esistono solamente il Centro Culturale Charpegui e altri centri simili altrove. Ed è sotto l'egida di un centro culturale, appunto il Centro Peggy, un fatto mai accaduto prima e poi mai accaduto in seguito, che vengono organizzati gli esercizi spirituali di cui le conferenze raccolte in questo libro. Nel leggere una rivoluzione di sé è importante tener conto che ciò che il volume contiene è una raccolta di trascrizioni di conferenze. Sono solito dire, ripeterò anche qui, che la trascrizione di un testo parlato è come una ripresa cinematografica in bianco e nero. Vanno persi molti elementi della realtà, in questo caso soprattutto toni di voce, gesti mimici, che ciascuno deve poi ricostruirsi con un personale sforzo di immaginazione. E va pure in larga misura persa la memoria della situazione nella quale si parlava e si ascoltava. Diverso è il caso, osservo qui per inciso, di un testo come il libro La mia cura, che consiste di una lunga intervista a Don Giussani. In tal caso, infatti, l'autore ha dettato un testo, pensandolo come qualcosa che sarebbe poi stato letto da chiunque in qualunque contesto. E la trascrizione venne perciò verificata e, se necessario, riformulata e integrata. Quindi non è questo il caso delle conferenze che diciamo qua, di cui parliamo qua, che sono contenute in questo libro. I testi contenuti in una rivoluzione di sé non sono insomma qualcosa di originariamente pensato per venire poi letto da chiunque e in qualunque circostanza e situazione. E d'altro canto ciò vale anche per tutto ciò che di Don Giussani è stato pubblicato ex novo dal 1992 in avanti. Sono quindi testi che richiedono di venire letti tenendone conto. Trattandosi di serie di conferenze, la comprensione totale implica la loro lettura complessiva. Ciò detto, veniamo al libro, il cui punto di gravitazione è a mio avviso il capitolo secondo, ossia la lezione introduttiva degli esercizi spirituali del centro Charpegui dell'1-4 novembre 1968 a Varigotti, piccolo centro della Liguria, nei pressi di Genova,
e dall'origine e a lungo Varigotti è fu sede degli incontri annuali di GS convocati e presieduti da Don Giussani. In questo capitolo, che ho detto secondo me è il centro di gravitazione del libro, Don Giussani esordisce dicendo: io non mi sono mai sentito così impacciato e non mi sono mai sentito così in timore a parlare da questo posto come questa volta, perché questa volta è come il frutto ultimo, è come il livello estremo di una storia, è come se toccassimo il fondo di quello che 15 anni fa siamo venuti a cominciare a cercare proprio in questo posto. E il timore o l'impaccio è per la parte che ancora la mia voce deve avere. Ora siete diventati adulti, dice Giussani, non dovete più appoggiarvi su di me, come avete fatto finora, sulla speranza che io ho, ma dovete appoggiarvi sulla speranza che dovete porre nel fatto, non dico in voi stessi, ma in qualcosa che è dentro di voi. È un avvenimento che ci deve accadere dentro, dice ancora Giussani, perché quello che cerchiamo di fare non è un'associazione, ma è una fede, una chiarezza di fede. Giussani si lascia alle spalle il vecchio guscio di GS, dentro il quale nei precedenti 15 anni ha annunciato Cristo, aspettandosi che ogni persona che l'ha seguito fino a quel momento, dice, trasformata di dentro, dovunque andrà, qualunque cosa farà, qualunque rapporto stabilirà, darà il proprio contributo all'organismo di Cristo nel mondo. Malgrado insomma tutto quello che è successo, Don Giussani in fondo si attende ancora che quanto ha detto e quanto ha fatto nei 15 anni precedenti possa rifluire naturalmente nella Chiesa e rianimarla in quanto tale. E in tale prospettiva delinea per la prima volta in modo organico il quadro in cui può articolarsi l'esperienza cristiana oggi, nella modernità, e il suo punto di partenza, che di regola non può più essere la tradizione ma un incontro. Dice Don Giussani letteralmente, non può più essere né la storia, né la dottrina, né la tradizione, né il discorso a muovere l'uomo di oggi. Tradizione e filosofia cristiana, tradizione e discorso cristiano hanno creato e creano ancora la cristianità, ma non il cristianesimo. La cristianità, dice ancora, è un solco socio-storico, ma il cristianesimo è un avvenimento. Andiamo allora a vedere come i primi hanno cominciato a credere in Cristo, in che cosa è consistito quell'avvenimento che ha destato un tale interesse. Se ci si mette su tale strada, ci si avvede che i primi che seguirono Cristo gli credettero per la sua presenza carica di significato per la vita e non perché risuscitava i morti e ridava la vista ai ciechi. Quelli che si limitavano a vedere, a ammirare che risuscitava i morti e dava vita ai ciechi, poi si allontanavano. Non sono rimasti con lui. Don Giussani chiama annuncio questa presenza carica di significato che oggi sussiste nella Chiesa, che noi abbiamo incontrato e che è ciò che sostanzialmente abbiamo da proporre. È l'annuncio di una salvezza, ossia di qualcosa di diverso da quello che siamo, cui possiamo giungere tramite una vita cristiana in comunione. E con questo collaboriamo all'avvenimento del cosmo, ossia del destino di ordine e di perfezione cui tutta la realtà è destinata, come si dice nel capitolo 8 della lettera ai Romani. Nel loro insieme le conferenze contenute in questo libro sono un'argomentazione, un dettaglio e una articolazione di questo discorso che ho così sintetizzato. Retomaba usted esta cita que a mí me ha impresionado mucho cuando don Giussani les dice que nunca había tenido tanto apuro al hablar en público, ¿no? ¿Cómo vivieron los jóvenes que estabais allí delante de él? Que además era un momento dramático porque más de la mitad habíais empezado a seguir a don Giussani, la mitad se había ido, ¿no? Y veis ese apuro que él tiene. ¿Cómo vivís entre vosotros esta provocación? ¿Cómo recibís estas palabras? Io mi ricordo che è stata una cosa, diciamo, drammatica ma non disperante. Cioè noi avevamo chiaro, avevamo chiaro che Don Giussani aveva ragione. Ci dispiaceva moltissimo che tanti altri se ne andassero, ma così non è che la cosa ci
ci sconvolgesse, cioè ci allontanasse dalla nostra convinzione. Era evidente che il 68 era un movimento nel quale non era possibile stare, quindi era arrivato un grande appuntamento della storia e noi non eravamo preparati a starci dentro con la nostra faccia e quindi era meglio starne fuori. Questa era la convinzione mia e di tanti e di quelli che sono rimasti. L'abbiamo fatto tranquillamente. Devo dire anche che ci è dispiaciuto dell'esodo di tanti di noi, ma fra l'altro io non ho mai cessato di essere amico di quelli di loro che mi erano amici, fra quelli che sono andati via. E poi dirò che nel corso degli anni molti sono poi ritornati, si sono resi conto che era una scelta sbagliata quella lì. Cioè, io mi sono reso conto in quella circostanza che quando c'è un grande evento storico, quando c'è un grande turbine, comunque ciascuno di noi deve decidere se ci può stare dentro o no, se è attrezzato per starci dentro o no. E noi non eravamo attrezzati per starci dentro con la nostra faccia. Quando ci siamo accorti che io già lavoravo, quindi stavo già lavorando, quindi non ero in università, ma ero molto vicino all'università, ero molto in contatto con quelli che erano nell'università. E ho notato questo fatto straordinario, che l'Università Cattolica aveva aumentato improvvisamente quello che domandava agli studenti, la propria spesa, le tasse, quelle che noi chiamiamo le tasse universitarie. Aveva aumentato le tasse universitarie, aveva molto aumentato le tasse universitarie perché lo Stato aveva tagliato i contributi che le dava fino a quel momento. E il movimento la gente che ha occupato, quelli che vogliono protestare contro questo episodio, questo evento, invece che andare a manifestare davanti al Palazzo del Governo a Milano, cioè alla prefettura, sono andati a occupare la Cattolica. Quindi questa cosa mi è sembrata immediatamente il segnale che ci fosse qualche cosa che non andava assolutamente in questa insurrezione, perché ho sentito subito che fosse qualche cosa che non riguardava la causa occasionale per cui era scoppiata, era qualcosa di più grosso. E infatti si sviluppò quel movimento che poi si chiamò 68. E in quel movimento noi non avevamo nessuna possibilità di essere presenti con la nostra faccia, potevamo soltanto essere travolti. E quindi siamo rimasti fuori, bisognava restarne fuori. ¿Qué significa para ustedes en ese momento histórico el Centro Peguí, al que don Giussani se refiere como una casa para los esposos o como un lugar de una amistad plena y total? La crisi, diciamo, delle due crisi che sovrapposte, che sono esplose nel 68, la crisi del mondo universitario e la crisi nostra interna del movimento. La nostra era cominciata prima. Noi avevamo prima, la nostra crisi è cominciata prima perché il problema si era posto prima per noi. Cioè noi eravamo nati e cresciuti nelle scuole medie superiori. Terminate le scuole medie superiori, la Chiesa ci chiedeva di lasciare GS e andare nella federazione universitaria, cioè secondo il modello di quel tempo in cui l'Azione Cattolica aveva organizzato tutta la vita del laicato cattolico, tutta divisa in segmenti. Quindi il segmento degli studenti medi era quello che era il GS. E poi bisognava andare, secondo loro, nella federazione universitaria e poi nelle organizzazioni adulte, eccetera. C'era l'idea, alla base di questa idea c'era la convinzione che l'Italia fosse ancora un paese naturalmente cristiano, che la gente fosse naturalmente cattolica e che quindi vivesse la propria esperienza cattolica via via, secondo la situazione, secondo la sua età, secondo la sua condizione di vita nei vari segmenti.
quindi negli studenti medi superiori, nell'università, negli uomini, nelle donne dell'azione cattolica. Noi invece avevamo chiaro che in GS con noi, con Don Giussani, era nato un movimento, era nato un modo di essere della Chiesa. Quindi non ci risultava incomprensibile questa richiesta di lasciare GS, cioè lasciare il nostro movimento e andare nella federazione universitaria. Era una cosa che non c'entrava niente, erano due modi di concepire l'esperienza cristiana totalmente diversi. E quindi per poter continuare, noi che eravamo usciti dalla scuola media superiore, che eravamo andati all'università e che poi cominciavamo a lavorare, per continuare la nostra esperienza avevamo costituito nel 1964 il Centro Peghi. Il Centro Peghi era un modo per continuare la nostra esperienza, pur in questo contesto in cui non ci veniva consentito, in cui la Chiesa ci domandava altro. E intendevamo con questo non fare qualcosa che fosse contro l'azione cattolica, ma semplicemente una cosa che era un modo di essere che non era contro nessuno. L'intenzione era con il Peghi di continuare la nostra esperienza e poi portarla dove saremmo stati chiamati a essere, a vivere. Questo è il concetto di Peghi. Non so se ho risposto esaurientemente alla tua domanda. No, y por último, y ya terminamos, sería la última provocación. ¿Cómo vivieron esa aparición del nombre, ¿no? De comunión y liberación? Además, que don Giussani siempre incide que comunión es liberación, que no al contrario, ¿no? Insiste don Giussani. Sì, cioè, infatti il nostro nome, il nome è un nome che rientra completamente nel clima del 68. Il problema l'idea è tutta la tematica di quell'epoca era quella della liberazione. Il movimento del 68 è un movimento di liberazione e noi dicevamo che è una risposta alla pretesa del 68 di offrire la liberazione attraverso un moto rivoluzionario. È una frase è un titolo che venne scritto dagli studenti universitari su un volantino che Don Giussani lesse nella sede del Peghi e disse: questo è veramente il nome che possiamo, è il nostro nome, siamo noi questi qui. Questo non è soltanto il titolo di un volantino, può diventare il nome del nostro movimento, comunione e liberazione. Infatti la prima formulazione è comunione e liberazione, non comunione e liberazione, perché in italiano le due parole si somigliano molto. L'italiano non è come in spagnolo che c'è la I come congiunzione che è molto distinta. Noi la terza persona del verbo essere e la congiunzione hanno soltanto la differenza di un accento, per cui poi rapidamente comunione e liberazione diventò comunione e liberazione. Ma insomma il concetto è quello, che la comunione è la vera forma di liberazione. Questo è il contenuto originario di questa espressione. Pues muchísimas gracias. Gracias a voi. Los que buscaban milagros no los siguieron, nos decía Robbie Ronza, que le había impactado de aquellos años. Y eso que encontraron milagros, iban buscando y efectivamente resucitaba a los muertos, devolvía la vista a los ciegos. Pero los que lo seguían no lo seguían por sus milagros. De hecho, don Giussani les devuelve esta provocación y dice: ¿por qué lo seguían los primeros? Y se lo lanza con esta formulación que dice: ¿acaso nosotros esperamos menos que los demás que el mundo cambie? ¿No? ¿Qué estamos llamados nosotros a seguir? ¿No? Como que les devuelve esta provocación a Robbie Ronza, a sus amigos, a los que tiene delante. Y es inevitable leyéndolo que nos la devuelva a nosotros, ¿no? Que esta es la segunda parte de este encuentro, de este diálogo con don Alfonso, va por aquí, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen estas provocaciones de don Giussani en un momento especialmente crítico? Pero ¿qué nos dicen a nosotros hoy? Que muchas veces nos podemos concebir como el pueblo cristiano, ese reducto mermado, que parece que ha perdido su atractivo y nosotros aquí seguimos, ¿no? O sea, ¿qué sacudida puede suponer para nosotros? Bueno, es una gran pregunta. Yo venía con la idea de alegrarme por este encuentro, pero
me cuesta ver la cara de nadie. Así que, en fin, de todos modos me alegro mucho de la invitación y de la posibilidad de encuentro. La intervención de Robbie Ronza fue muy acertada. Y el resumen que hizo del libro a mí también me lo pareció. Yo quisiera solo glosar algunos de aquellos aspectos que me parece que tienen actualidad. Decía de un anuncio. Para entender lo del anuncio, nosotros tenemos las palabras muy gastadas. La característica de nuestra época, desde el punto de vista de la vida eclesial o eclesiástica, es que tenemos las palabras muy usadas. Hemos hablado de anuncio de todas las maneras y con muchísimos adjetivos, pero así de todas las palabras. Entonces, entenderla. Lo primero que me llama la atención del libro de Giussani es que normalmente habla siempre de una experiencia. Está hablando de cosas, de experiencias. No hace una teoría sobre el encuentro, sino que narra, describe estados de ánimo, consecuencias, situaciones vividas, describe una vida. Y eso es lo primero, yo creo, lo más significativo. Hay una prioridad de la vida de la que no es posible alejarse. En todas las cosas. Y las palabras normalmente no generan la vida, mientras que, como aquí muestra el de muchas maneras, hay una vida que llena de luz y de sentido a las palabras. Así pasa, por ejemplo, con lo del anuncio. Leyendo en el libro, una de las páginas que me llamó mucho la atención fue cómo describe la entrada de Jesús en el mundo, a la que hacía alusión Yolanda. Es muy bonito, lo hace en el último capítulo. Y realmente lo mejor de esto sería decir, bueno, el libro es muy bonito, lo mejor es que lo leáis. Pero allí describe muy bien. Dice, Jesús vino e hizo muchas señales. O sea, curó enfermos, a ciegos que no veían, a gente que tenía la pierna estropeada, a uno que estaba difunto, al otro que le pasaba no sé qué. Si uno decía, hijo de David, ten piedad de mí, él se volvía, ¿pero qué te pasa? Es que no veo, pues que veas. Y si uno estaba en la oscuridad, y si uno necesitaba consuelo, y si necesitaba perdón, y lo que necesitase. Y dice, eran muchísimas señales, muchísimos signos. Jesús hizo estos signos. Pero la verdadera cosa es que el signo era Él. Él era como un signo. Y era el signo de una mirada y de un abrazo y de una cordialidad que venía al encuentro de cada uno, de cualquiera, de aquel a quien el Padre le ponía delante y lo abrazaba. Había una acogida y un cuidado y una salvación atenta a todo. Tanto te podía perdonar los pecados como multiplicar los panes porque no había para comer. Pero estaba atento y quería hacer patente, quería conducir la mirada a la salvación. La salvación que venía de Dios. Y buscaba esto, que se percibiese con fe, la salvación que viene de Dios. Bueno, aquí él sigue de manera muy, muy bonita hablando de la salvación y de cómo aquella percepción se metía dentro del corazón como un fermento, como una levadura. O sea, la salvación final está por delante, porque curó a todos los leprosos, sanó a todos los enfermos, resucitó a todos los que habían fallecido. No, eran signos. De una salvación inmensa que en su plenitud está por delante, cuando todos veremos, todos oiremos, todos tendremos la vida. Pero eso ahora entraba como una levadura en el corazón y cambiaba la situación. Cuando habla del anuncio, don Giussani insiste en una cosa. El anuncio del que él habla tiene por característica que conlleva una novedad radical. Una gran novedad.
Una novedad quiere decirse en términos rigurosos, técnicos, casi que técnicos. Algo que no se deriva de lo que ya somos, algo que no tenemos. Algo que no va a surgir de lo que tenemos, algo diverso, otra cosa. Que se aparece con una pretensión inmensa de salvarte, de conducir todas tus cosas, todas las cosas a la verdad. La salvación la describe de manera muy bonita Giussani también, diciendo que no es solo una cosa que sucederá al final de los tiempos, sino que en realidad todos tenemos la percepción de no ser todavía quienes querríamos ser, no haber alcanzado, no haber llegado, que lo que ahora somos no es todo lo que nosotros querríamos ser, y vivir, y entender, y mirar. Y que la promesa de perfección es la promesa de la salvación. Esta promesa para nuestra propia vida, que te hace esperar que ahora un poquito, pero no me importa que ahora sea un poquito, si después es todo. Y yo camino hacia esta plenitud mía, hasta esta perfección de vida. Dice, esta pretensión inusitada que nadie puede tener, tiene que estar en el anuncio. O sea, el anuncio lleva dentro una pretensión que no debería de existir. De aquel que puede decir, la salvación de Dios está aquí, ha entrado en el mundo, está en el mundo. Presente, se acerca, te impacta, te llama, te habla. Y eso es el primer factor. Por eso yo decía, hay como una prioridad de la vida, porque hay algo que pueda anteceder a esto. ¿Hay alguna cosa que lo pueda sustituir? Pues no. Porque todos buscamos, cada uno como quiera, o entendiéndolo como le parezca, pero todos buscamos esto que puedes definir como salvación. Es decir, todos buscamos aquello que verdaderamente tú crees que correspondería a lo tuyo, aunque casi no sepas ni lo que es. Pero sí que lo deseas. Y que el mundo te debería de ofrecer, y que las cosas deberían, pero no son. Y eso, ¿quién lo puede hacer presente? ¿Quién lo puede ofrecer? Ese es el anuncio. Entonces yo creo que ese es el primer factor y no se puede ir más atrás. O lo hay o no lo hay. O sea, es un hecho que tú encuentras, es una riqueza que tú encuentras o que no. Es como lo del tesoro escondido en el campo. Al final, o lo hay o no lo hay. Si no está el tesoro escondido en el campo, ya puedes cavar. No está. Entonces, aquí pasa lo mismo. Y él dice, bueno, el anuncio cristiano es así. Y yo creo que eso en nuestra época tiene una grandísima actualidad. No se puede sustituir la experiencia viva de la persona. La fe, esta adhesión que empieza así, no se puede sustituir. No hay ninguna categoría que venga, que resuelva, no hay ningún concepto, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna estructura, ninguna institución, ninguna asociación, nada. Solo Dios salva. Y eso o es un hecho, un acontecimiento, o para ti son todavía solo palabras. Él dice de manera muy bonita, también otra cosa que me parece significativa, esta vida, esta pretensión, tal como la describía, hablando de Jesús, aparece como un abrazo, una acogida, como algo que te tiene en cuenta radicalmente, que es algo que es para tu vida. Somos quienes somos. Muchas veces insiste en el libro que Dios ha cogido estos instrumentos tan pobres que somos nosotros mismos. Vale, pues somos pobres. Pero a mí, que soy pobre, se me acerca semejante don, tengo semejante encuentro. Tengo la suerte, la fortuna, la providencia o la gracia de encontrarme en la historia con esta presencia. Entonces, Giussani dice, esto es así y existe como un comprometerse de las vidas. Tu vida me importa y mi vida te importa. Surge, porque este es el gesto de Jesús, tu vida me importa. Antes de nada, y si tienes hambre me importa, y si tienes que salvarte de la muerte me importa. Y tu salvación, yo estoy aquí, por tu salvación, dice Jesús, ¿no? Dios está aquí. Bueno, pues este es el inicio. En el inicio hay un punto de vidas compartidas, donde tú,
que no lo podrías pretender, eres acogido en un lugar de vida donde la oferta, el don, viene de otro. Claro, no es que las otras personas con las que nos hemos encontrado en la historia, cada uno en su momento, sean la raíz de este don, pero son el lugar. Son la ocasión, son el instrumento, es el sitio, las personas, la realidad en la cual tú encuentras a aquel que da todo este valor que es Cristo. Lo dice así Giussani. A mí esto me parece una cosa de extrema actualidad, como digo. Y porque insiste, y por eso habla de la importancia que tienen los grupos. Yo cuando conocí el movimiento no decía nadie grupos, pero sí se decía comunidades, una comunidad. Vivíamos en pisos. Y la convivencia, que en otros lugares desarrolla Giussani muy bien, era radicalmente relevante, porque necesitábamos caminar juntos para permanecer con esta conciencia viva. Pues claro, si tú encuentras la segunda cosa que mostraba la verdad del encuentro, que en este encuentro había algo fuera de lo normal, es que las cosas cobraban sentido. Es que la historia tomaba perfil, relieve y sentido, y el pasado se iluminaba y el presente. Y las palabras ganaban significado. La palabra salvación, todas las palabras cristianas, las palabras del mundo, tú ganas significado, empiezas a entender. Ganas en inteligencia, comprendes las palabras, comprendes las cosas. Y eso es una prueba decisiva de que este es el buen camino. Porque si el bien que tú encuentras, que aparentemente te promete a ti la perfección de la vida, no lo fuese también para el cosmos, no lo prometiese a todas las cosas, no sería creíble. Pero tampoco del revés. Si tú encontrases quien te dijese esto aclararía el mundo entero, pero no te aclara a ti nada, ni te acoge a ti, ni tu persona forma parte de ese bien inmenso que te prometen, pues entonces tampoco es verdad. Y así, curiosamente, la pretensión profundísima que dice tú tienes un camino de vida y lo descubres de repente, es creíble porque pretende serlo para ti y para el mundo entero. Y así es desde el principio. Jesús se presenta como Salvador de todos. Y el cristianismo se presenta así desde el principio. Y esto tampoco puede ser superado. Sin esto no hay cristianismo. O sea, sin la afirmación de la pretensión de la salvación del mundo y la mía, no hay cristianismo, no hay experiencia cristiana. Que esta posibilidad sea real nos es dada en la historia, lo dice Giussani de muchas maneras. A mí me parece pues sumamente actual. Porque podríamos pensar que lo que tiene que hacer el movimiento son otras cosas, o lo que yo tengo que hacer son otras cosas. Y lo cierto es que ninguna otra cosa me interesa. Lo comenta también algunas veces en el libro. Todas las demás cosas te acaban aburriendo. Te cansan, te aburren, te fastidian, porque tú puedes aceptar el fastidio, el cansancio, la fatiga, por algo que amas. Pero por cumplir con las obligaciones, porque las casillas estén rellenadas, porque todo el mundo esté contento, bueno, a cierto punto te cansas y dices, no. Entonces, la realidad de esta conciencia renovada es lo absolutamente decisivo. O existe en la historia o no existe, pero no se puede sustituir. Para que exista, vino Jesús, vino Dios al mundo. Y Cristo hizo su obra y venció y existirá siempre. Pero para que exista para nosotros, o lo hemos encontrado y lo vivimos o no existe. O sea, Cristo dice de manera muy bonita, lo mencionó Robert Ronza, dice de manera muy bonita, es la salvación y está tomando posesión del mundo. El organismo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, esta realidad que es Cristo, es una realidad que se expande, que abraza, que es comunión cada vez más amplia y que cada vez más abarcando todas las cosas. Sí. Bueno, pues eso es esta realidad viva. Y de esta realidad viva, pues nosotros no deberíamos de apartarnos. Pienso que la primera actualidad es esta, que para nosotros la vida, la mía,
despertada por el anuncio, es al final lo decisivo, lo verdaderamente decisivo, pero para mí y para el mundo. Porque toda la esperanza de justicia, de perfección, de realización de las cosas, viene de una mirada nueva que las salva, que puede salvarlas todas, que no tiene miedo de ninguna circunstancia. Entonces, bueno, todo el libro está construido sobre la idea de que lo que importa es esto y que lo que importa es nuestra conciencia, la consapevolezza. La conciencia que tenemos, que seamos gente consciente, que seamos maduros, que no seamos ya niños, que sepamos que tenemos un criterio. Porque cuando tú eres alcanzado por el Señor, ganas un criterio de juicio. Comparas, sacas las consecuencias de lo que te conviene, de lo que no te conviene, de cómo entender, de cómo no entender, de la experiencia profundamente verdadera que haces de fe. Y se convierte en un criterio de juicio. Y este es otro de los aspectos que es muy actual, porque él dice, claro, nosotros tenemos la tentación constante de mantener la fe para algunas cosas, pero el criterio de juicio es otro. No lo derivamos de la experiencia verdadera de nuestro corazón, de nuestra experiencia de fe. No lo derivamos de ahí. ¿De dónde lo derivamos? Del mundo. Entonces, esta pretensión del mundo de construirse por sí mismo, de ser la medida yo de todas las cosas, de no aceptar que Cristo es la medida, es la promesa de verdad y de bien, es el lugar donde el bien mío se realizará plenamente, como una inmensa promesa que se empieza a realizar ahora, pero que es inmensa. No aceptar que el criterio y la medida sea Él, sino que tenga que ser yo, es al final la medida del mundo. Dice, y esto domina profundísimamente nuestro tiempo. Dice Giussani en aquel momento, hoy mucho más. Este desafío es absolutamente actual. O sea, la capacidad del mundo de pretender imponer su criterio a la conciencia de cada uno de nosotros es inmenso. Es muy grande, es muy potente, está muy estructurado, está muy desarrollado también gracias a los medios de comunicación, algunos de cuyos representantes están aquí. Pero imaginaros la capacidad de hacer imponer un criterio diverso. Que nosotros mantengamos un criterio que nazca de un acontecimiento de gracia al que hemos respondido con fe. Es un milagro. Y ese milagro significa, primero, que somos inteligentes, que tenemos conciencia de la riqueza que significa el criterio, la medida de la acción, la esperanza para nuestra propia vida, nuestra moralidad. Pero segundo, que sabemos que necesitamos compañía, que si nosotros no permanecemos en la comunión, no permanecemos en la convivencia, en este compartir la vida, si este compartir la vida no se da y no nos sostiene, será raro que nosotros solos nos sostengamos. Pienso que eso es también bastante actual. Y al final vienes a lo mismo, a lo más esencial, a lo principal, que es también el título del libro, una revolución de sí. Pero a ver, al final es la que nos interesa, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es lo que pasa conmigo. Lo que pasa conmigo, lo que pasa con los seres a quienes quiero. Giussani observaba este amor al hombre que nace cuando tienes esperanza. Y cómo de repente puedes mirar a cualquiera con esperanza. Y donde no la habría, tú verla. Y saber esperar, y tener paciencia, y aguardar, y mirar al otro, y saber de su bien y de su destino, hace que tú te acerques a cualquiera de una manera nueva. Bueno, hay muchos aspectos así en el libro, pero que nos indican que no hay nada más decisivo que esta experiencia de fe que cambia tu conciencia, que la revoluciona. Esto sucede porque te encuentras con aquel cuya pretensión te la hace patente. Yo quisiera decir, desde el punto de vista personal, que esta es una gracia que no hay que minusvalorar en absoluto. Es muy raro que tú te encuentres con aquel que te hace presente la pretensión de Cristo. Hoy está hasta mal visto. Está mal visto decir que Cristo tiene la pretensión de ser el único en el cual el hombre encuentra la salvación. No, todos somos de alguna manera, yo qué sé, ¿no? Todos los caminos ya van a... Todo es posible porque va a ser esto, no. Está mal visto. Pero encontrar tú, personalmente,
aquel signo vivo en el medio del mundo, que es otra humanidad, que comparte el camino de Cristo. Encontrártela de modo que te haga patente esta pretensión profundísima, que se te abra la posibilidad a ti de realizar tu camino de vida así, eso es una gracia. Que como dice Giussani en el libro, Dios, que es libre, a algunos se las da y a otros, que nos la dio a nosotros, no sabemos por qué, y a otros a lo mejor nos la dio. Pero es una gracia inmensa. Y bueno, termino diciendo, y esta afirmación da vida a la Iglesia, a la institución eclesial, a las estructuras eclesiales, porque sin su fruto de vida, las estructuras también se hacen caducas. Al final las estructuras, los medios, las organizaciones tienen una finalidad, y es esta. De manera que cuando la vida se da, las palabras toman sentido, también las de la Iglesia, y las formas de la Iglesia cobran sentido y las puedes amar. Giussani dice, signo de verdadera gracia, de verdadera fe, de la verdadera presencia del Señor es que amas a su Iglesia. Amas su presencia en el mundo, amas su historia. No necesitas negar su historia. No necesitas romper con el pasado. Tu presente no es una revolución que no. La revolución nuestra lo quiere todo. El pasado y el presente y la promesa del futuro. Este amor a la Iglesia lo dice muy bien Giussani en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando habla del haced esto en memoria mía. Y lo explica vinculado con la Eucaristía, con la comunión. Bueno, yo creo que también tiene actualidad el poder decir que un movimiento, precisamente en cuanto tal, en cuanto experiencia viva de fe que hace la persona, que la haces tú, y yo también la hago, y la podemos compartir, pero si la tenemos, si tú la tienes y si yo la tengo, es una vida que tú tienes y que yo tengo, una vida de fe, que eso es imprescindible para el camino de la Iglesia y es imprescindible para que tengamos un criterio diverso en la sociedad. Bueno, muchas más cosas se podrían decir, pero estas son las que me parecían así más inmediatamente actuales. Es muy actual la afirmación de que es una novedad el cristianismo, de que no somos una variante de otras, de una posible filosofía, de una posible teoría, de las posibilidades del sujeto humano que se desarrollan. No, es otra cosa. Esa novedad rompe con, esa afirmación de la novedad rompe con muchas cosas. Y es muy relevante la afirmación del criterio, del significado de la conciencia de cada uno y de no asumir los criterios del mundo. En nuestra época yo creo que socialmente es hoy muy relevante. Y muy relevante que necesitamos la ayuda, la gracia del Señor y la compañía, que es una gracia inmensa para poder hacer este camino. Aunque vamos un poco justos de tiempo, me atrevo a hacer una pregunta y le pido una respuesta breve por todo el torrente de palabras que emanan de este libro, que piden una luz y un significado nuevo, y con este aperitivo que nos ha dado no me resisto a preguntarle. Cuando don Giussani propone esta nueva revolución de nosotros mismos, dice que la base de esta revolución es una autoconciencia nueva, cuya consecuencia es una forma nueva de vivir, que es lo que se llama misión. Y esta misión que se concreta en una vida que tiene una doble inmanencia y una doble escucha, ¿no? Porque me parece, la palabra escucha, cuando la he leído, también me parece muy actual. Una doble inmanencia y una doble escucha a las necesidades y exigencias de los hombres concretos, porque si no, no sería misión, y una escucha y una inmanencia a la comunión, porque la autoconciencia nueva significa que yo soy de otro. En la primera pregunta le decía, ¿por qué seguimos los que aquí seguimos? Esto sería como un ir más allá, pero es que ¿a quién sigo? Porque yo sigo uno que es para mí autoridad, ¿no? Me impresionaba como Robbie Ronsa, en un momento de confusión, que eran jóvenes, que no sabían muy bien por dónde les venían los golpes, tenían claro que se pegaban a don Giussani, ¿no? Tenían claro quién era autoridad para ellos, que para ellos la autoridad era seguir a este hombre. ¿Qué significa esta escucha ahora para nosotros? ¿Qué significa esta gran palabra de la escucha y de la comunión, ¿no? Una revolución de nosotros mismos es la vida como comunión, y tiene que ser una respuesta muy breve.
Bueno, nosotros deberíamos de mantener viva la memoria y por tanto escuchar, mantener viva la escucha de la gracia recibida, del encuentro vivido, de la comunión vivida. Porque la obra de Dios en la historia es decisiva y no la podemos minusvalorar por ningún motivo. Ese encuentro, esa gracia, esa comunión, esa identidad a la cual que te hizo callarte por un instante y escuchar. A mí eso me era muy difícil. Yo era capaz de hablar sin parar y de analizarlo todo. Llegada un momento en el que otro habla y tú te callas, porque estás de repente ante otra cosa diversa y escuchas. Porque hay algo que te interpela profundamente, que quieres entender y escuchar. Bueno, pues esta memoria no deberíamos de perderla, porque es la obra de Dios en nuestra historia. Y como digo, es decisiva y no se puede minusvalorar en ningún caso, la gracia de Dios. Y ha determinado nuestro rostro personal. Giussani habla muchísimo de personalidad, nuestro ser personal, la forma que toma nuestra persona. Esa memoria hay que guardarla. Y aquello que nos ayuda a conservar la memoria viva de esta presencia del Señor en nuestra historia, esa es la amistad verdadera, es la amistad que te interesa. Y es en donde debes de permanecer. Manteniendo esto en nuestra conciencia, ya resolveremos los problemas, que se puedan venir añadidos, pero siempre son posteriores a esta escucha primera, en mi opinión. Gracias. Me llama la atención, don Giussani también lo hace en el libro, que lee esa ansia de liberación de los jóvenes que se echan a la calle como un deseo de salvación, ¿no? que describía ahora don Alfonso. Y hay unas páginas que no me resisto a compartir con vosotros, de la 91 a la 93, donde don Giussani describe la enfermedad mortal de nuestro tiempo. Y dice nuestro tiempo en 1968, pero yo al leerlo casi me sobresaltaba, porque parecía que estaba describiendo esa humanidad que rebosa pues, en la música que oyen nuestros jóvenes, en las series que son las más vistas, en las plataformas que tratan, ¿no? Lo iluminaba de una manera preciosa ahora don Alfonso, ¿no? Como que tratan de describir esta pretensión que a veces tenemos como de aferrar el mundo porque lo necesitamos, pero somos absolutamente incapaces, ¿no? Y describe, leo palabras de don Giussani en este libro porque me parecen que describen nuestra enfermedad mortal de hoy, de la sociedad de hoy, de la España de 2025, esa humanidad de la que carecemos, aunque presione desde lo hondo para salir a la luz. Esa incapacidad de comprender, de soportar, de ser paciente, esa incapacidad de amar, esa reactividad hostil a la que somos morbosamente propensos, esa enfermedad mortal. Yo al leerlo decía, madre mía, 60 años después, con la misma enfermedad mortal, ¿cómo no nos ha matado a todos? Y oyendo ahora a don Alfonso, ¿no? viendo cómo le brillaban los ojos a Robbie Ronsa cuando recordaba esto, de pronto te das cuenta de que otra pretensión ha entrado en tu vida. Y no, esta enfermedad mortal no ha podido con nosotros porque sigue vivo este motor que nos mueve, que es la espera de una pretensión diferente, de una pretensión que, como dice don Giussani, ¿no? y decía también ahora don Alfonso, nos hace reconocer este es el anuncio que esperaba. Os deseo una buena lectura. Muchas gracias, don Alfonso. A ti también.